Estimados, me presento, soy la profesora Celeste Gauna. En esta oportunidad vamos a trabajar la temática relacionada a estructura y estratificación social. Esta temática es sumamente importante para el abordaje de la sociología, dado que estudia, ¿sí?, la sociología o una parte de la sociología, la morfología social, es decir, cómo se conforma la sociedad y cómo esta sociedad va presentando cambios, modificaciones a lo largo del tiempo. Entonces, es importante para nosotros desde el punto de vista como futuros abogados, en su caso, tener en cuenta cuál es la perspectiva que tiene la ciudadanía o las personas con las que ustedes interactúan a lo largo de el trabajo que van a desempeñar o desempeñan profesionalmente. Particularmente el abogado tiene un campo amplio de acción, eh, tanto en estudios jurídicos, en los diferentes organismos públicos, los tres poderes del Estado, empresas, organizaciones. Entonces, es importante que tengan esa mirada de análisis amplia para poder adaptar e incluso proponer cambios significativos respecto de ciertas circunstancias o condiciones que se van presentando en la realidad de nuestra sociedad. Con esa impronta es que comenzamos a trabajar esta temática. Y acá nosotros nos encontramos con este concepto de estructura social, ¿sí? Y nosotros tenemos que tratar de entender que es la manera como se organiza y se distribuye todas las relaciones sociales y las posiciones que existen entre los diferentes individuos en una sociedad determinada. Y aquí está la clave porque nosotros tenemos que saber que esa dinámica social se va a dar respecto de cómo son esas características de los grupos sociales. Entonces vamos a tener en cuenta características sociales, económicas, culturales, territoriales, ¿sí? Eso nos va a dar un parámetro de cómo nos tenemos que mover en esa sociedad. ¿Por qué mencionamos esto? Porque de repente una persona, en el caso de nosotros que somos de Argentina, y nos vamos, no sé, a un país que tenga una realidad en donde, por ejemplo, el desarrollo de las relaciones sociales es distinto, por ejemplo, la mujer que tiene que taparse el rostro o usar una túnica, ¿me entienden? Entonces, este tipo de situaciones nos va a dar una pauta de cómo es esa sociedad y cuáles son las reglas o los roles que se tienen que ir desarrollando o desenvolviendo. Entonces, esto nos da esta posibilidad, ¿sí? Eso de mirar y poner el foco en cómo se desarrolla esa sociedad y cómo cada grupo social va a tener una impronta, una forma de manejarse en esa sociedad. Ahora bien, como yo les decía, es fundamental que este estudio se desarrolle de una manera que tengamos en cuenta cómo los grupos sociales van a ir adaptándose, van a ir variando o condicionando ciertas acciones. Entonces, desde ese lado, la sociología está, o una parte de la sociología, como les decía, tiene esta particularidad de hacer el estudio de la estructura social, ¿sí? Cómo varían las sociedades, ¿sí? Porque no es lo mismo, como les decía hace unos momentos, que pensemos en sociedades latinoamericanas, como también pensar sociedades desde otro punto de vista, en otro punto del mundo, con otro tipo de tejido social. Y ahora cuando nosotros hablamos de estratificación, ¿sí? Es como pensar, ¿sí?, esas capas tectónicas que tiene la Tierra
y pensar que cada capa, ¿sí?, representa una parte de esa estructura de la Tierra, ¿sí? Bueno, algo similar, tomando esa analogía, es el estudio de la estratificación social, porque nosotros empezamos a pensar en grupos o clases sociales, ¿sí? O sea, ahí nosotros tenemos que tener en claro cuál es la diferenciación, cuál es la conceptualización, y para eso tenemos que pensar que se hace una categorización y una clasificación de los individuos en un sistema de jerarquías. Estos grupos son denominados estratos. Y cada individuo o grupo ocupa una serie de posiciones, ¿sí?, que están establecidas por cuestiones de desigualdad. Y por eso dice que son asimétricamente establecidas porque hay una diferenciación, ¿sí? Y estas diferenciaciones están dadas claramente porque existen aspectos sociales que caracterizan a cada grupo. Y en este sentido tenemos un autor que es Giddens, que nos presenta una teorización respecto de esos estratos sociales, de esos grupos. Y en ese sentido nos dice que hay 4 sistemas básicos. Algunos que han sido planteados en algún momento de nuestra sociedad y otros que todavía persisten en la actualidad. Uno de los grupos que mencionaba era, por ejemplo, el de los grupos del feudalismo, ¿sí? Este grupo, que era un grupo de clases, estaba diferenciado porque tenía estamentos privilegiados y estamentos no privilegiados. Y tenía una forma piramidal en donde estaba el rey, la nobleza, que también estaba incorporado el clero, y otra pequeña nobleza. Y por último, como les decía yo, los no privilegiados. Estos eran los estamentos que yo les mencionaba. Después tenemos otra característica que es la más extrema en cuanto a desigualdad, que es la de la esclavitud. Esta clasificación que nos propone Giddens tiene la característica de pensar en que los individuos son propietarios de otros individuos. Entonces, la libertad y los derechos de esos individuos prácticamente no existen, ¿sí? Porque tienen la calidad o la característica de ser tratados como un bien, como si fuera un mueble, un inmueble y demás. Entonces, esa es la clasificación o estratificación más extrema dentro de lo que podemos mencionar de la propuesta o de la teorización de Giddens. Por otro lado, tenemos la organización por casta. Esta organización tiene quizás otra coyuntura, otras características, y se da más, por ejemplo, en el territorio hindú, ¿sí? En India, por ejemplo, se distribuyen en castas y es mucho más difícil que exista una permeabilidad o una movilidad social respecto de estas castas, porque no están solo distribuidos por una cuestión una cuestión económica, sino también que hay otras cuestiones que son del tipo cultural, del tipo religioso. Entonces está mucho más atravesado por todas estas características, por eso es mucho más complicado que exista una movilidad entre un grupo al otro, ¿sí? Esa es una diferencia importante que nosotros tenemos que establecer respecto de esta clasificación o este sistema denominado casta. Y por otro lado tenemos un sistema que hasta el día de hoy se conoce, que es el sistema de clases.
Este sistema de clases tiene un agrupamiento a gran escala de los individuos que tienen características similares en cuanto a la propiedad, a la riqueza, es decir, el patrimonio, los recursos económicos, los recursos sociales, el acceso a cuestiones de índole académica, a las ocupaciones en cuanto a las cuestiones laborales, ¿sí? Entonces, aquí no hay una restricción de límites de tipo formales, en el sentido de que no es que ustedes van a haber establecido, como es en el sistema de castas, que una clase tenga prohibido pertenecer a la otra clase. Hay otras cuestiones de por medio que se puedan analizar como muy en detalle, pero esto no es algo tan tajante y limitado específicamente, ¿sí? Es decir, que puede existir una movilidad social entre clases, ¿sí? Puede, puede suceder, a veces sucede por cuestiones de afinidad en el sentido de que se casa un miembro de una clase con el de la otra clase, o puede ser por una cuestión de conocimiento, de acumulación de patrimonio, es decir, que pueden existir diferentes circunstancias que iguales en cierta forma las condiciones de una persona que pertenece a una clase y permita ascender a la otra clase. Estos son los 4 sistemas que nos presenta Giddens. Entonces nosotros hemos hablado sobre el más extremo, que es esclavitud, el sistema de casta, que es el que les mencionaba yo, que era el que generalmente se produce en el territorio hindú. Después tenemos el de estamentos, ¿sí? Que se da particularmente en la época del feudalismo. Y por último, el de clases sociales, ¿sí? Que es el que nosotros conocemos en la actualidad, es el que más se presenta, que es una cuestión, como les decía, de posesión de recursos económicos, recursos en cuanto a conocimientos, por ahí el tema de la ocupación también, y con la posibilidad de que los individuos puedan tener esa movilidad y pasar o pertenecer en algún momento a otra clase social. Ahora bien, pasando a las diferentes teorías que se han ido conformando respecto de lo que yo les decía, ¿sí? El tema de el estudio de las estructuras sociales, de las estratificaciones, tenemos 3 autores particularmente que vamos a mencionar, que han dado bases teóricas para poder hacer un análisis o hacer una ampliación respecto de estos estudios. Contamos con Karl Marx, Max Weber, Pierre Bourdieu. Estos autores particularmente tienen sus posiciones teóricas respecto a las estratificaciones sociales, ¿sí? En cuanto a Marx, nosotros podemos ver que él tiene una mirada muy economicista, ¿sí? Entonces, su punto de vista y su propuesta teórica va a ser en base a esta mirada, a esta perspectiva, ¿sí? Entonces, él nos propone o nos dice que existen 2 clases sociales y, como habíamos mencionado, tiene esta característica de que sea por una cuestión de índole de posesión de los recursos, ¿sí? Entonces, él menciona 2 clases que son los burgueses y el proletariado.
¿Quiénes son los burgueses? Esta clase social que tiene en sus manos la propiedad de los recursos, ¿sí? Los recursos o los medios de producción. Y por otro lado, el proletariado, que la única fuente que tiene es su fuerza laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vende? Su fuerza de trabajo. Por eso Marx diferencia esto en cuanto a su poder económico, ¿sí? A su poder, a sus recursos, y que en este sentido las clases están diferenciadas por estas desigualdades que presentan, ¿sí? Porque las clases van a estar referidas puntualmente a la capacidad objetiva, es decir, a la capacidad real de poder acceder a los recursos, a los bienes. Por eso Marx nos propone esta mirada, esta propuesta teórica respecto de las clases sociales. Y luego tenemos a Max Weber, que él nos habilita una base teórica más compleja y flexible. Y a la vez, esta base es fundamental para lo que sería después el desarrollo teórico de un autor muy importante del siglo XX que ha sido Pierre Bourdieu, ¿sí? Entonces, Weber, ¿qué es lo que nos dice? Que no solo es importante los medios de producción, sino también los conocimientos técnicos, las cualificaciones laborales, las credenciales académicas, ¿sí? Además de los recursos económicos. Y esto nos permite pensar en una posición multidimensional del sujeto en el mercado, ¿sí? Entonces, no solo va a estar dado por una cuestión de posición en cuanto al acceso a los recursos económicos, sino que también existen otras cuestiones que también son importantes dentro del entramado social. Y además nos plantea este concepto que es el concepto de estatus, ¿no? ¿Cuál es el estatus que tiene un individuo dentro de la sociedad o un grupo de individuos, ¿sí? Un grupo social? Por eso, él menciona que lo que diferencia a ciertos grupos es la relación o el prestigio, ¿sí? Que tiene ese grupo, y ese prestigio se lo va a conferir, ¿sí? Se lo va a conferir, se los van a conferir los demás, ¿sí? Otros grupos, otros individuos. Entonces acá lo que entra es una evaluación conceptual subjetiva por parte de otros individuos. Y después tenemos otro concepto que él nos aporta, que es el de partido. ¿Por qué es importante pensar en este concepto? Porque en el entramado social, en los juegos de roles y de poder, acá lo importante es cómo estos grupos de personas trabajan conjuntamente, tienen intereses, orígenes y aspiraciones en común, ¿sí? Y esto son claves para el entramado de poder. Entonces, de esta manera, estos sujetos también participan en la diferenciación de la estratificación en las sociedades modernas. Luego, como yo les había adelantado, tenemos a este autor francés que es Pierre Bourdieu. Y Pierre Bourdieu entiende la mirada que nos presentaba Max Weber, ¿sí? Una mirada, como decíamos, que es muy de que los sujetos se encuentran en posiciones multidimensionales, porque no solo se toma en cuenta la cuestión económica, sino que también hay otras cuestiones
cualitativas que se tienen que tener presentes en el caso de pensar en la estratificación. Y Pierre Bourdieu nos plantea la teoría de los campos sociales, ¿sí? Pensar a la sociedad como un conjunto de campos distribuidos por diferentes cuestiones, ¿sí? Y acá nos plantea el concepto de capital, pero este concepto de capital no desde el lado solamente desde el lado económico, sino pensando también en otras cuestiones como es lo político, lo social, lo cultural, ¿sí? Ampliando un poco lo que nos había propuesto en principio Max Weber, Bourdieu nos plantea que también es importante las relaciones que existen dentro del entramado social, ¿sí? Es decir, ese capital social, cómo nos va a permitir vincularnos con ciertos sujetos claves o grupos sociales claves en un momento determinado, ¿sí? Y cómo esas relaciones se van a ir dando a pesar de que exista un posicionamiento desigual entre los diferentes sujetos, pero pueden permitirse pensar en que hay un relacionamiento en esa estructura social. Hay posicionamientos diferenciales, por ejemplo, en lo cultural va a ser el prestigio dado por la capacitación, por el conocimiento, por las credenciales académicas, como habíamos mencionado, que también lo había propuesto Max Weber, que también lo amplía Pierre Bourdieu. Entonces, vemos de que no solo plantea la capacidad económica, la posición o el detentar un capital específico en cuanto a patrimonio se refiere, sino también otras cualidades o cuestiones vinculadas a otro tipo de relaciones que hacen al juego de poder dentro de la sociedad. Es de esa manera que Bourdieu nos hace esta propuesta de una nueva noción teórica que da cuenta de las desigualdades que existen pero además que se tiene que tener presente este concepto de capital cultural, que es sumamente importante porque nosotros podemos pensar que las relaciones se van reproduciendo a lo largo del tiempo, que hay diferentes formas y desigualdades y esto se organiza de alguna manera y en esta nueva noción teórica, Pierre Bourdieu intentaba dar respuesta a todas estas preguntas, ¿no? De cómo se organizaban las desigualdades sociales, cómo se reproducían a lo largo del tiempo y por qué sucede esto en la estructura social. Entonces, de esta manera llegamos a finalizar esta temática que es la de la estructura social y la estratificación social. Me parece sumamente importante que nosotros tengamos presentes que es, como les había dicho en algún momento al principio de la clase, es vinculante y es importante para que en el marco del trabajo que tiene un profesional abogado pueda entender, visualizar, interpretar las diferentes miradas que tienen sus clientes, que tienen los ciudadanos, porque el abogado es claramente un actor importante dentro de la organización social. Es un actor importante porque tiene, en cierta forma, un liderazgo, una responsabilidad que tiene que cumplir y además
es un visionario en el sentido de que puede observar que existen necesidades de modificaciones en cuanto a la organización social por diferentes circunstancias, ¿no? Cuando nosotros hablamos de derecho, de defensa de derechos, tenemos que pensar que existe justamente esta variación social, que cuestiones que quizás antes no eran contempladas se debieran contemplar o situaciones que de repente eran vistas de una manera en algún momento y por el cambio, la modificación, la transformación social, necesitan ser modificadas, ser cambiadas, ser actualizadas. Y esta es una función importante que tenemos los abogados dentro del entramado social también. Así que es un tema sumamente rico, sumamente importante y que sirve para enriquecer nuestro conocimiento y nuestra perspectiva de una manera más integral y más amplia. Así que llego hasta aquí, los saludo cordialmente y nos estaremos encontrando nuevamente en las próximas sesiones. Saludos.